Hola, ¿cómo estás? En este episodio de Perfiles e Influencias hablamos con Joaquín Fanelli. Él es abogado, productor agropecuario y bisnieto de don Domingo Istilart, un vasco francés que marcó la historia de la provincia de Entre Ríos en Argentina. Escúchalo, seguro te va a gustar. Bueno, la verdad que me agrada mucho que te hayas interesado. Bueno, sé que hay parientes comunes de lugares y, por supuesto el País Vasco, que tenemos ancestros ahí, una raza que la verdad que en la Argentina emprendedora vino y la luchó y bueno, y salió adelante, ¿no es cierto? Un ejemplo. Sí, vos sabés que para empezar, que vos me pediste que charláramos de Domingo Estilar, que fue la verdad que una figura importante en Entre Ríos. Él, él nació en 1847, el 11 de abril de 1847. Estaba Napoleón III, creo, en Francia. Y a los 17 años se vino para la Argentina. Pero en aquella época ellos, la verdad que no tenían gran cultura del trabajo, una gran fe, pero eran bastante ignorantes. Él por cuentos, cuando él fue a tomar el barco, que vino con una hermana, ellos pensaban que, por ejemplo, iban a ir a la fiebre del oro de Estados Unidos, que ya había terminado hace unos años, pero, viste, no tenían conocimiento porque como la verdad que se la pasaba muy mal en Europa en esa época, por eso venían tantos inmigrantes a hacer la América, porque acá era el país del futuro, donde podrían progresar, cosa que allá lamentablemente no era así. Uno cuando conoció allá decís que con esta belleza, viste, que es el vino de Vidarray, que es en los Bajos Pirineos, que es sobre la parte de Francia, muy pegadito a España, ¿no es cierto? Muy cerca ¿cómo se llama? La ciudad grande de la costa de ahí. En Biarritz. San, no, bueno, Biarritz en la parte de Francia, claro. Yo te decía de la parte española, pero bueno, pero lo que te comentaba, que ellos salieron y la verdad que ya no sabían ni a qué destino iban, porque agarraron el primer barco que venía, vos imagínate, 17 años, poca cultura. Lo único era la esperanza de poder ir a un lugar donde yendo para adelante, trabajando y todo progresar por las cosas que se decían. Pero bueno, y llegó acá, como todos llegaban acá seguramente al edificio de los inmigrantes que te tenían unos días, y de ahí evidentemente eligió para ir para Entre Ríos. Y en Entre Ríos, vos acordate, 1864, estaba Urquiza, que después, si tenés un ratito, tengo una carta que él le escribe a un amigo muy interesante donde toca el tema de Urquiza, toca el tema de los productos como la naranja, pero es muy gracioso y aparte demuestra lo humilde que es porque cuenta algo que él cometió que hoy sería intolerable, ¿no? Pero después, si querés, te lo leo, es un párrafo corto pero interesante. Pero volviendo un poquitito, bueno, él llega allá y primero, imagínate, 17 años, empieza a trabajar de jornalero, después trabaja en un horno de ladrillos, después él va poniendo con el tiempo un horno de ladrillos, trabaja así, empieza a ahorrar, como eran ellos, ¿viste? Trabajo y ahorro, ahorro, y arrienda un campito, va teniendo hacienda, va mejorando, bueno, y con el transcurso de los años, en 1881, se asocia con Pedro Mendiburu, otra persona, familia conocida de Concordia Vieja, y empiezan a trabajar, y les va yendo bien, y van ya adquiriendo campos, y él llegó a adquirir campos en varios lugares, tuvo en Corrientes, en San Juan, en Santa Fe, en Misiones, tuvo una serie con el tiempo de establecimientos y fue una persona muy rica. Pero así como fue,
Es una persona que ayudó y fomentó la industria, estuvo... Vos sabés que en aquellas épocas los, eh, los gobiernos se la pasaban, imagínate, con Urquiza que lo mataron en el año 70, es decir, 3 años más que estaba él, era todo como un desgobierno todavía, y es decir, las provincias y todo aguantaban con los patriarcas de la época. Y en este caso, él, que fue uno de los de allá, eh, donó el asilo de ancianos, que le puso el nombre de su mujer, que se murió muy temprano, a Juana Sarriá Estilar. Eh, yo tengo, por ejemplo, un hermano de él que vino y trabajó con él el testamento, muere muy joven y hace un testamento, que la mitad se lo deja a él y la otra mitad se lo deja a todas las entidades, al Hospital Las Heras, a otro más, a distinta gente. Era increíble cómo se vivía en una comunidad y se ayudaban mutuamente, ¿no? Pero eso habla mucho de su generosidad, que de hecho es algo que mucha gente destaca de él. Claro, porque vos fíjate que a toda iglesia ayudó, por ejemplo, en la iglesia de Pompeya, en su fundación. Después eh, crearon en la Casa de la Cuchilla, que era ahí en la calle San Martín y Libertad de él, siempre había al mediodía, se hacía comida y hacían cola, la gente pasaba para comer. Eso era cuenta Pepa Chordosky. Este, que vos sabés que acá, yo ahondando más porque es difícil ubicarlos en el lugar, cuando muere Juana Sarriegui, ahí es cuando le pide Domingo a Bautista Chordosky que vino y que lo ayudó siempre, estuvo de quintero y de hombre de confianza, y Pepa le ayudó mucho, la mujer, le ayudó mucho con la crianza de los chicos también, ¿viste? Porque quedaron sin madre, y que eso, por eso ellos continuaron ahí en la cuchilla, yo creo que murió en el año 61, 62, Bautista. Era, por supuesto, mucho más joven. Estilar, acordate que había nacido en el 47 y murió en el 42, 1942, 43, pues fue muy longevo. Un cuento, ya que estamos hablando de Bautista y que a vos sé que también te llega, contaba mi madre que en una situación complicada y qué sé yo, un día los ve en un cuarto arrodillado que estaba Bautista y Domingo Estilar rezando el rosario. Fíjate vos, eran hombres de mucha fe que los debe haber ayudado mucho para sobreponer situaciones que en aquella época difícil, acordate que no había nada, había que hacerse todo, la verdad que había que tener mucho porque no existía la comunicación, no existían los caminos, viste, todo era complicado, era complejo, ¿no? Pero eso es un comentario de familia que la verdad que te llega muy fuerte, ¿no? Como en este caso en ellos apoyados en la fe y en algo bien gráfico. Mi madre ya muerta, ¿no? Tendría, mi mamá tendría 98 años hoy, es del 25. Era un recuerdo que tenía de la niñez, de haberlo visto y siempre lo comentaba, ¿no? También ella era una persona de fe. Pero si querés te cuento que es interesante. Esta es una carta que le escribe Domingo Estilar a un amigo y Mingué, que era una de las grandes periodistas de Concordia, lo pone en el Heraldo porque dice que Juan Pedro Masud, que alquiló muchos años el Hotel Colón y estuvo, viste, es actual del otro hotel grande, es una persona conocida de Concordia, dice que tenía esta carta y se la da. Entonces te la comento. Esta data de 1932 y Domingo Estilar le dice a un amigo que no sabemos quién es. Dice, tengo el gusto de enviarte algunas naranjas comunes a fin de que las pruebes, ya que estas naranjas tienen un valor histórico y en efecto son del naranjal más antiguo de la zona. Naranja que tiene para mí un recuerdo de los años mozos.
recuerdos que perduran indelebles en la memoria. Era ayer, amigo mío, por el año 1864, años A, cuando él vino, no cuando él vino a Concordia, recién llegado yo a esta tierra, cuando esta ciudad centenaria hoy era una humilde villa. Era cuando gobernaba el ilustre guerrero general Urquiza, a quien me parece ver, gallardo y apuesto en su tordillo, con plateado apero, figura varonil de noble traza, con el ponchillo azul y blanco, al tranquilo, al tranquito el flete a visitar una buena moza que vivía en un rancho cerca de ese mismo naranjal. Este aspecto de la vida del glorioso entrerriano no lo relata la historia. Eran por esos años en que recién llegado a esta tierra de promisión, a la que dediqué todos los bríos de mi existencia, y era entonces, le decía, cuando probé de ese mismo naranjal la primer naranja que comí en mi vida. Y recuerdo que ignorante de las frutas de estas tierras nuevas para mí, comí aquella primera naranja con cáscara y todo, pero mi dentadura de entonces era otra. Ya ves pues que hay razón para decir que estas naranjas, que te acordás que se la había enviado de regalo, que el envío tienen un mérito histórico, porque evocan los tiempos romancecos con que abundaban las lanzas y el trabajo. Recibe mi saludo afectuoso, Domingo Estilar. Eh, Esto demuestra también eh, la humildad, ¿no? Porque imagínate comerse una naranja con cáscara, uno trataría de evitar por decir qué bruto. Pero bueno, es una historia que lo toca Urquiza también, que él lo veía pasar. Vos sabés que él también, por cuentos así orales, él, en la noche de 1870, donde lo matan a Urquiza en el Palacio de San José, esa misma noche López Jordán lo hace matar a los dos hijos, que eran jefes, Justo Carmelo y Balduino, eran jefes en Concordia, que era un lugar muy importante. Y ahora te voy a contar por qué también era un lugar muy importante. Los matan, uno estaba jugando a las cartas y a otro le tocan la puerta como que era un amigo y bueno, lo matan de la peor forma, como eran sanguinarios en esa época, lo atan, lo tiran, a uno lo tiran en el cementerio viejo, a otro se lo llevan y lo dejan y lo descubren después de unos meses, un chico. Este, y él recuerda lo que fue tremendo esa noche, fue tremendo ese día, imagínate la desaparición, la matanza, la muerte de Urquiza, fue un golpe fuertísimo. López Jordán, que incluso Urquiza estuvo juntado con una hermana de López Jordán y tuvo varios hijos, pero por razones históricas, él, como no se casó con ella, López Jordán evidentemente tenía algo que no lo quería y después en la famosa batalla de Pavón, que era que López Jordán era un lugarteniente de Urquiza, la estaban ganando y después la deja perder, ¿viste? ¿Cómo se llama? Urquiza, es como que no quiere avanzar pese a que la estaban ganando porque veía de que otra vez tenían que ir contra Buenos Aires, otra vez la pelea, y, y prefirió quedarse. Y bueno, esto para alguien que estaba dando la vida, como estos generales que iban al frente, les pareció como una traición, no lo entendieron así. Pero bueno, eso es otra historia. Este, pero me pareció interesante este cuento, esta carta del amigo. Después te sigo contando un poco, él trajo también, fue trayendo a amigos, a parientes, a los Fagaldes, viste, viendo lugar, y se fue haciendo socio y fue trabajando, porque la verdad que tenía muchas cosas. Él fue uno de los fundadores de la Sociedad Rural de Concordia, también de la compañía Saladeril y el frigorífico con Benito Lejerén. Siempre apostó, igual que con Mendiburu, que fue socio durante 20 años,
traían razas importadas, mejorando, sacaban muchos premios. eh, y, por ejemplo, siempre ayudando, por ejemplo, fue presidente de ¿cómo era que se llamaba la institución que era con respecto a puentes y caminos, de la Comisión de Puentes y Caminos, para desarrollar, viste, las cosas? Tanto es así que él cuando viene el famoso inauguración del puente Alvear, que fue en el año 23, viene Alvear, que era presidente, Marcelo Torcuato, y parte del puente ese había puesto él también, y creo que hasta Alvear. Ahí se hace, para esa avenida de él, en el Hotel Colón, viste que es el viejo Hotel Colón, que de 1884, se le hace el balcón especial para que Alvear hable al pueblo de Concordia. Y hay unas fotos y todo muy, muy interesante. Que un presidente de la nación venga para eso, era, bueno, y en ese momento él era presidente, habían hecho todo el tema de los puentes, como hicieron también tema de caminos y bueno, y también Ortelli, que era un ingenio importante, también aportaba ahí. También, vos imaginate que a él le tocó también la famosa crisis del 30, que hubo que hacer cambios, tuvo que vender campos de él para acomodar y que mucha gente no quedara afuera o salvar. Es decir, pasó toda una historia, ¿no? Es muy interesante. Por algo, viste, en Concordia por lo menos le han puesto una avenida, un barrio, justo donde está el asilo, que es muy lindo, no sé si lo conocés. Está justo en una parte alta, en aquella época estaba alejado y con una vista bárbara para que todos era como estratégica, ¿viste? Para que todas las personas mayores que están ahí, con solo sentarse, tener toda una vista y poder aprovechar eso, ¿no? Estaba pensando con todo lo que decías que cómo se marca su personalidad tan comprometida con la sociedad en la que él vivía, ¿no? Porque, digo, llegó sin nada prácticamente y eh, cómo pudo mejorar y crecer y luego ayudar a otros a crecer, ¿no? Y no quedarse con solo su logro. No, totalmente, totalmente. En donde cuando vos lees los diarios, es muy interesante los diarios cuando él fallece, porque ahí comenta Argentina era muy chico y a Concordia, te hago un pequeño, para los que puedan estar escuchando, Concordia siempre fue muy importante, casi la ciudad más importante del lado oeste de Argentina, del litoral, porque justo la parte navegable del río Uruguay muere en Concordia con el Salto Chico. Entonces, todos los barcos que venían, si querían seguir para el norte, Corrientes, Misiones y eso, ellos tenían que bajar acá y ya se tenía que hacer por tierra porque ya no era navegable en Uruguay. Entonces por eso era tan estratégico. Ya Artigas, viste, cuando siempre paró también ahí pararon también Mitre cuando es la guerra de la Triple Alianza, pone su ejército porque hasta ahí llegaban, viste, en barco, que era la forma más fácil de trasladarse, y de ahí en más ya tenían que venir. Entonces, por eso Concordia era un lugar muy importante, ¿no es cierto? Y sí, sí, volviendo a eso, yo te decía que en los diarios de la época, impresionantes, yo te digo, nadie habla mal, todos hablan, viste, de un filántropo, de alguien que siempre ayuda. Por ejemplo, hay un cuento que a todos los que él asociaba, porque tuvo viñedos también, en cada lugar es como que los hacía medios socios, los apoyaba, y por eso tenía también tan raigambre y por eso podía evolucionar, porque como todos estaban muy juntos, ¿viste? Entonces, y todos tenían la posibilidad de progresar. Este, a todas las viudas de que él fue un hombre que murió a los 94, 95 años, es decir, que cayeron muchos antes que él, gente que había trabajado. Y a todas las viudas siempre las ayudó, a todos los hijos los ayudó económicamente para que tengan educación. Hay muchos cuentos de ellos, muchos cuentos, y cosas muy lindas, ¿no es cierto? Por eso siempre uno es muy grato porque escuchás cosas buenas, ¿viste? Yo, en esa época que todo se hacía, viste,
al no haber comunicaciones, no había computadora, no había nada, todo se hacía por escrito. Entonces hay carpetas y carpetas por año, que nosotros tenemos muchas, y cuando vos empezás a leer, todos los días había pedidos de cosas, pedidos de esto, ofrecimientos, cosas increíbles, ¿no? De todos lados, ¿viste? Como era una persona conocida, como un patriarca, era como, a ver, si me puede dar esta ayuda, si puede esto, o si le puedo vender esto que sabía que él podría tener un peculio para... la verdad que se podrían escribir libros de cosas muy interesantes, interminables, porque son bibliotecas, porque todo se iba llevando por escrito, ¿viste? En el escritorio de él, todos los pedidos y las cartas que venían y venían. Aparte, es notorio, evidentemente él tenía escribientes y todo, pero si vos escuchaste la carta que te leí, que siendo él francés, y la verdad que no teniendo una educación como aquella época, lo bastante poética de la carta, ¿no? Evidentemente, el escribiente la habrá traducido y ayudado, pero son cosas que a mí me llaman la atención. Acordate que era francés, su idioma era Exacto. francés. Te iba a preguntar si sabía si hablaba francés o euskera, porque viniendo del País Vasco quizás también hablaba euskera, entonces. Sí, sí, seguramente que sí. Sí, 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 eso seguro que sí, porque mi mamá contaba eso. Y francés también hablaban, ¿no? También hablaban. Y acá, bueno, contó nada, pero por supuesto que aprendió el castellano, porque si no, no podría haber evolucionado así, ¿viste? Dice, me contaba Furman, que son los hijos del último contador. Que uno vive en Israel, otro en Monte Carlo, ellos tuvieron unas carreras muy buenas, económicas y demás. Eh, bueno, tienen varios cuentos y dice que era muy gracioso el tono francés y que era una persona que, si bien vos veis las fotos muy seria, tenía siempre comentarios muy simpáticos y de gran cariño. Llegaba mucho, dice, a la gente. Y sí, tendría que haber sido así porque uno ve todas estas cosas, no se hacen así solo, tenés que tener llegada a la gente, que te sean, viste, fieles, que convencerlos para ir para adelante de distintas actividades como tuvo. Y cuando la cosa venía mal, se ponía al mando y la trataba de sacar, incluso él perdió campos y todo por apostar, por ayudar y para que no, las cosas no se vayan a... Hay muchos escritos de todas estas cosas, pero bueno, sería un poquito aburrido y ya lo importante es, digamos, la anécdota y el espacio. Y bueno, y quedaron, en Concordia quedaron muchos vascos, muchos parientes, quedó toda... La zona de Vasco se llamaba La Cuchilla, yo no sé si vos te acordás. Toda esa zona es donde ellos vivían más ahí, ¿no? Que tomaron. Y digamos, la Sociedad de Concordia tiene muchos, están los Gará, están los Caminales, toda gente vasca, ¿no? Bueno, Chordosky, Vistilar, Sarriegi, como era mi bisabuela, Inchauspe, hay, la verdad que muchos, muchos, muchos. Y yo me Este, quedo, y para sumar, dando un aporte y quizás ilustrando lo que comentabas de la generosidad de Istilar, casualmente, bueno, yo te he comentado antes que mi tatarabuelo Anchordoqui, José Anchordoqui, hermano de Bautista, es uno de los que, bueno, a pedido de Don Domingo, fueron a Concordia y a Entre Ríos, y que tal cual como decías, él tuvo la mala fortuna de fallecer a los 35 años, muy joven, en 1907. Y desde entonces, don Domingo Istilar siempre estuvo muy cerca de los hijos, que eran, bueno, mi bisabuela, sus hermanos, y hasta incluso de mi abuela, que nació en 1926, debe ser más o menos como tu madre, por lo que comentabas. Va más del 25, sí, mirá, Y casi, casi ella, me dice. yo crecí escuchando maravillas de don Domingo Istilart, diciendo de mi abuela que él era un santo, era un hombre impecable y muy generoso. Realmente no he conocido personas que dijeran algo malo de él, todos lo han tenido como un ejemplo y es tan vívido el recuerdo que tienen que incluso generaciones como las mías hemos crecido teniéndolo como ejemplo. Mirá qué lindo, sí, sí, sí. Personas que sí.
todos me han hecho estos comentarios de que viniendo de vos y que es ya de tan cercano, la verdad que me emociona y te agradezco que me lo comentes. Pero es verdad, quien habla de él o quien lo conoció ya quedan pocos, pero viste, es por las voces de ya de los hijos, ¿no? Este, todos han comentado y cualquier crónica que uno lee es así. La verdad que dar y prestar tanto a la comunidad, eh, bueno, la verdad que es muy lindo y te quedás quedás en la historia de esa forma. Pero es un tipo muy humilde y eso y no le importaba eso, lo que le gustaba era que los que estén alrededor estén lo mejor posible y todo lo demás. No sé si conoces el asilo, la verdad que es Sí. impresionante el asilo. No por dentro, pero por fuera sí es muy, muy Ah, bonito, está muy bien ubicado también. sí, vos sabés que hay un museo que se llama Domingo Estilar adentro, pero lamentablemente, como vivimos acá, falta de recursos y todo, yo las veces que quise ir siempre estaba cerrado, nunca pude ver. El museo debe ser toda una sala que estaba cerrada y bueno, todavía no lo he podido ver bien qué es lo que tenía mucho. ¿Ustedes tienen Pero su bueno. pequeño museo de Istilart en la familia? ¿Le quedan recuerdos a ustedes? Sí, 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 tengo fotos, nada, muchos objetos. Por ejemplo, en el campo hay un cajón de madera hecho a mano por Juan, el hermano de él, que yo te conté del testamento, que es muy interesante leerlo, y puesto su nombre. Lo gracioso que él, vos fijate, Istilar figura con I latina, pero el cajón hecho por el hermano figura con Y. Siempre, viste, se habla de que cuando venían acá, llegaban al puerto de inmigrantes y todo eso, los que escribían tampoco eran y ellos tampoco sabían, así que por ahí le decían Istilar y uno escribía y lo escribía así y era con Y, ¿no? Pero viste que acá tenemos también las cocinas, que son muy conocidas, Istilar, y que yo los conozco de Tres Arroyos y están muy cerquita de Vidarray ellos, pero otra cosa más, el Istilar nuestro es ISTH y el Istilar de las cocinas, que también la ponen con I latina, es sin la H entre medio. Bueno, esas son cosas que vos no sabés si eran así, no eran, porque en aquella época pasaban estas ¿Se cosas, sabe ¿no? si hay relación entre ambos? Familiar, digo. Bueno, mirá, yo cuando hablé con una de las Istilares, de las cocinas y demás, ella va a un pueblo muy cercano, que no me acuerdo, que es por la zona, pero viste, pasaron tantos años que no te saben decir. Yo estimo que algo tiene que haber, porque viste, mismo apellido y la misma zona, seguramente alguna conexión tiene que haber habido. Ellos no lo sabían y nosotros tampoco. Yo estuve en Vidarray hará unos 6 7 años y ya, por ejemplo, en las tumbas, yo no encontré una en Chordosky, pero no encontré estilar. Y hablando con la gente de ahí, dice que lo que pasa que después de 50 años y qué sé yo, se sacan algunas tumbas, y es como que, viste, capaz se terminó ahí en esa zona, porque no, yo traté de buscar ahí, son pueblitos muy chiquitos, muy lindos, este, pero nadie me supo decir si había un estilar, es decir, que es como que aparentemente ahí en Vidarray ya no hay más. En cambio, en la zona donde estaba esta mujer, la de las cocinas, que yo habré hablado hace una década con ella, me contaba que ahí todavía quedaban y que ella iba y qué sé yo. Estaría a 5 kilómetros, ¿viste? Muy, muy cerquita. Y contame, Este, Joaquín, ¿sabés si alguna vez tuvo la oportunidad de regresar a Vidarray, don Domingo? Él no regresó nunca más. El hermano Juan sí, que iba, venía y todo, pero él nunca más, nunca más. Incluso los Fagaldes, que eran hijas de la hermana, eh, que yo sepa tampoco nunca más. Raro, ¿no? Porque tenían dinero para hacerlo, pero es como que ya se abocaron tanto acá que
Ya la madre, lógicamente, ellos sí se enteraron que la madre ya era, porque el hermano sí viajaba mucho, Juan, ya no vivía y ya no les quedaba, pero nunca fue, nunca volvió, ¿no? A uno le parece raro que no volver y casi como se fue con una mano atrás y otra adelante, como es el dicho, y volver, viste, habiéndose desarrollado a donde él nació, y sin embargo no. Capaz, viste, tantas ocupaciones, después al quedar viudo con los chicos. Claro, en esa época, viste, hoy en día te tomás un avión. Un viaje en aquella época era lo menos entre ida y vuelta, eran 6 meses, no era fácil la cosa. Pienso que por ahí podría haber sido el tema, ¿no? Solo miró hacia el futuro. Claro, viste, viste, con hijos, con esto, con tantas actividades y tanta gente dependiendo de él, que no serían hijos, pero como vos bien decís, el que se dedica mucho al bien común y a todas estas cosas, son muchas actividades que tiene y no es tan fácil delegarlas. Evidentemente era una persona muy inteligente, porque viste, viste la gente, todos los vascos son trabajadores y todo, pero aparte para desarrollarse así es que debía tener mucha cabeza, mucha empatía y bueno, y es como que tenía que haber dejado muchas cosas. Él era presidente de varias instituciones, de esto, y no debía ser fácil dejarlo por tanto tiempo, ¿no? Él tuvo que ver Eh, también con el Club Progreso, ¿verdad? Y creo que también con la compañía entrerriana de teléfonos, si mal no recuerdo. Sí, sí, fue presidente. Acá en el escritorio, bueno, ahora no te creo, hay un cuadro que le hace la compañía, lindísimo, porque en todas las cosas que se ponían nuevas y que podía ser de progreso, él estaba, ¿viste? Y apoyaba con el tiempo y apoyaba también con peculio de él también. Pero pará, ¿qué me habías preguntado antes de...? Progreso y de la Ah, no, compañía. el Club Progreso, sí, mira, el Club Progreso, el primero, cuando él donó con Robinson, con Costa y Mendiburu, que está la Roseta en la esquina de Pellegrini y San Martín, haciendo cruz con lo de Comas, y también enfrente al Banco Nación, donó toda esa casa que fue el principio donde comenzó el Club Progreso. Abajo funcionaba una cosa y arriba el Club Progreso. Y en la Roseta hoy en día figuran en el frente figuran los 4 apellidos de los que donaron eso para el Club Progreso. Hoy en día se dejó la fachada y se hizo un edificio nuevo, ¿no? Que lo utiliza rentas y todo el municipio, pero todavía queda. Sí, es así. Sí, todo club, compañía, en todas las cosas, aparte ponía el tiempo, ¿no? Porque aparte iba a los lugares no solo representativos, pero era tesorero, por ejemplo, miraba las cuentas vos sabés que es un tema importante, y después donde tenía que ser, viste, poner garantías y ir para adelante, como fue en el frigorífico y todas estas cosas que tuvieron momentos malos, estuvo siempre, ¿no? En la sociedad rural también fue tesorero como 30 años Que fue y primero era que la... la de Buenos Aires, creo, ¿verdad? La de Concordia. Mirá, no fue primera, pero fue la segunda sociedad rural del país en importancia, porque la de Buenos Aires creo que del 64 y allá fue 20 años después, pero fue muy importante, la primera de Entre Ríos y el litoral, y aparte vos veías, iban los ministros, iban las cosas, cuando se reunía la rural era una fiesta y vos ves las fotos de la época, en la época cuando fue Alvear, Miura fue ministro, vos lo veías a él sentado y atrás una tribuna que te parecía que estabas en la tribuna de Buenos Aires, de la gente que participaba. Era, imagínate, una ciudad eminentemente rural, así que era muy importante y el desarrollo de la ganadería, ellos lo hicieron muy fuerte y bueno, ya empezaba el citrus y la industria vitivinícola que fue muy importante, hubo muchas ahí. La verdad que era una ciudad muy rica y vos sabés que la riqueza no solo viene de la tierra, sino que viene de los que la habitan y hacen que las cosas funcionen, ¿no? Exacto. Vos hablabas también del Hospital Felipe Heras en Concordia, pero creo que también él donó lo que es el actual Hospital Carrillo, que tenía otro nombre en un principio. También donaron, yo no sé si otros también donaron, pero que donaron fuerte. Y por ejemplo,
el hermano Juan, que era un poco un bon vivant, el que trabajaba, Juan viajaba y demás, pero evidentemente al principio evidentemente desarrolló en su testamento, que lo tengo acá, un día cuando estés acá te voy a dar una copia, eh, entre las primeras donaciones que hace, el 16 de abril, porque justo cuando nació mi hijo, me acuerdo la fecha de 1907, que creo que murió también tu Tatarabuelo, bisabuelo, tu exacto. tatarabuelo, este, él dona 1.000 pesos fuertes, que me gustaría saber, al Hospital Las Heras. Es decir, que yo me imagino que no debe haber sido una suma chica, porque a una sobrina le deja lo mismo, y deja 500 más, pero ese era Juan, pero Domingo era el que estaba siempre, ¿viste? Cuando fallaba algo, y al que llamaban si se necesitaban las cosas, ¿no? Pero bueno, son ejemplos, ¿viste? Que es interesante. Como hablamos al principio, en esa época los gobernantes y las cosas, los gobiernos eran muy limitados. Los que servían en estas ciudades eran los patriarcas, los que luchaban día a día y estaban ahí con todo. Bueno, Por pero eso, a falta del Estado, el sector privado se hacía cargo de todo eso. También he escuchado que Istilart le daba salud a sus trabajadores cuando lo necesitaban, los ayudaba con eso. como eso, como el que quería estudiar, el que siempre, siempre estaba con una mano para el que quería progresar. Y por eso yo creo que no solo Estilar, habrán sido otra gente más, y por eso Concordia fue lo que fue, ¿viste? Fue una ciudad impresionante en el litoral y reconocida hasta, ¿viste? Hasta los 50. Después, cuando empiezan todas las políticas populistas, esto y demás, las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian. Una cosa es el trabajo real, la inversión, y otra cosa es cuando ya el Estado empieza a avanzar y poner empleados en el Estado, que sabés que el Estado no produce riqueza, ¿no es cierto? Exacto. Yo te Ni quería la- preguntar al respecto, porque mencionabas un poco sobre el tema, ¿cómo fue la incursión de Istilart en la vitivinicultura en la región? Porque esto obviamente que desde luego quedó trunco con la ley de Agustín P. Justo también, cuando se prohibió bueno, el uso de los viñedos y demás en Entre Ríos. para que no sea competencia con Exacto, Mendoza, porque si no, había un exceso de producción y bueno, y como aparte era una zona muy rica, podía desarrollarlo otro lado, en cambio, el otro lado solamente podían hacer vinicultura. Vitivinicultura. No, él como varios, viste que hay varias bodegas, Robinson, había, yo creo, viste que está el libro, un libro muy lindo donde habla de las bodegas de Entre Ríos, y en Concordia, yo no sé, pero había como 20 o 30, viste, todos eran chicas. Estilar, tenía una bodega, pero no era de las más grandes, pero, viste, todos desarrollaban algo. Se ve que aparte era bien de los terruños de ellos, viste, ellos eran, de esa zona, es una zona donde había mucho vino, allá está muy cerca de Burdeos, viste. Yo creo que lo de él, yo no te quiero mentir, yo no sé si eran 80 hectáreas, pero por supuesto no todas de viñedo, pero duró hasta esa época, no la desarrolló más, pero, pero era difícil, ya se había hecho muy difícil todo lo que era la venta, ¿no es cierto? Porque había exceso de producción. Entonces era complejo, por eso llegaron a hacer esa ley que, bueno, es un tema aparte, ¿no? Este, lo que sería, vos viste que en esa zona aparte no se daban muchas variedades, la que más se daba era la que hoy le dicen Tanat, que también hacen mucho en Uruguay, Lorda le dicen también, ¿verdad? que le dicen Lorda. En aquella época era Lorda, ahora le dicen Ahora más están. Tanat. Que es un vino bastante áspero, no sé si has tomado, y después había vinos blancos también. Yo no sé si había Chardonnay o algo que se desarrollaba ahí. Pero bueno, eso no tengo mucho más datos porque sé que lo tenían, lo desarrollaron y bueno, y eso se desafectó creo que en el año 30 algo así, ¿no? ¿Y tenés idea de dónde quedaba su bodega? ¿En qué zona de Concordia? Vos sabés que no,
no te la sé no te la sé precisar. Yo creo que vos me preguntaste en una, pero no la sé precisar porque en los lugares que están no me lo dice muy claro. Yo creo que era lo que serían, lo que tengo una idea, era en la zona donde hoy en día está Molins y Nogoyá, es una ciudad de Concordia. Lo que pasa es que ahora es ciudad, estamos hablando 100 años atrás, Claro. eso eran quintas. Entonces, por ese lado donde está Molins y Nogoyá, yo creo que ahí era. No estoy seguro, pero a mí me parece, por todo lo que he visto, que él tenía muchos terras, porque él compraba, él era bien ahorrativo, recontra austero, lo que se necesitaba, pero y todo lo que se invertía, todo lo que sobraba, entonces compraba muchos terrenos, compraba lugares, ¿viste? Siempre fue muy así, ¿viste? Una persona austera, ¿viste? Nació humildemente, trabajó, hizo todo, pero, ¿viste? Nunca lo veías hacer alarde de ninguna cosa en especial, al contrario, todo se reinvertía, se trabajaba, bueno, como un hombre de bien, me parece, ¿no? ¿Tenés idea si tenía algún tipo de apreciación por la arquitectura o el arte? Siempre me da curiosidad saber. Mira, yo creo que él, por ejemplo, él compró el Hotel Colón, que es el edificio más viejo de Concordia, que actualmente sigue en la familia, pero para restaurarse o para ver. Esos son obras arquitectónicas, hoy en día es patrimonio, patrimonio provincial y patrimonio arquitectónico nacional, ¿viste? Y él sin ninguna necesidad y no dedicársela a la hotelería y nada, yo creo que todas esas cosas es como demuestran de que él le gustó, igual que la otra esquina, la de Hipólito Yrigoyen y Primero de Mayo, esa también fue hecha en 1910, es toda una casa que es otra arquitectura española, una es italiana, otra es española, y por lo menos puedo deducir de eso de que le gustaban las cosas, el arte en ese aspecto. Después, todo lo que es en esa época, por ejemplo, la tumba de él, que está en el cementerio viejo, era una belleza, la verdad que traído de allá de Francia, en aquella época se acostumbraba mucho, viste, a tener a hacer cosas y ahí veías mucho arte en los cementerios. Por supuesto que eso fue profanado, robado y quedan algunas cosas y ya el cementerio viejo está cerrado, pero hoy se puede ver, justo enfrente de él estaba la tumba de Santiago Artigas, un hijo de Artigas que después lo llevaron, que estuvo también en la comandancia de Concordia y después lo llevaron para el Uruguay, ¿no? Eso es lo que más o menos puedo deducir de eso, ¿no? Después mucho más no te puedo comentar. Lo que tengo es de mi abuela, que ellos, a los chicos, que pintaba muy bien, pintaba marinas sobre todo, si tengo unos cuadros de ellos, eran bien típicos de flores, esas naturalezas muertas o marinas. Así que evidentemente a los hijos le inculcaban un poco el arte en ese aspecto, ¿no? De Doña Juana, ella pintaba entonces. Sí, 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 sí. ¡Qué Después, belleza! después te voy a mandar algunas fotos de sus cuadros. Sí, por favor, me encantaría ver. Y contame, porque creo que ella era muy importante en la vida de Don Domingo. ¿Qué podrías decirme de ella? Bueno, ahora me hablas de Juana Sarriegi, la mujer de ella, Sí, de él. Bueno, mira, la mujer de él vino muy humilde acá, trabajador y todo. La familia de Sarriegi era una familia que estaba en otro estado social, estaba mejor económicamente. Para él, que él tenía creo que algo de 33 años, 32, fue después de 17 años de estar acá, y ella creo que tenía 19 años. Él era bastante conocido del padre al casarse con ella es como que hay una subida social también para él. Y ella, como era en esa época, tuvo muchos hijos con él, fue una gran madre y lo acompañó. Lo que pasa que viste cómo era el tema sanitario, se le murieron varios y los que quedaron, las que quedaron con vida, el último varón que se llamaba Domingo,
ese tuvo un problema que terminó en el Open Door, ¿no? Un problema de cabeza y demás. Pero después tuvo muchas hijas mujeres, una casada con Ortelli, otra casada con Suero, otra casada con Caminal, que murió en la luna de miel, mirá, pobre Amelia Istilar. Y la otra fue la única que pudo tener descendencia, que fue Adela, mi abuela, que la tuvo a Julieta, mi tía, y Amelia, mi madre. Este, y bueno, cuidó, y con el último hijo, con este Dominguito, en el parto ella muere y él se salva. Es decir, que muere muy joven. Ahí es cuando Pepa Chordowski, la mujer de Bautista, fue una gran ayuda para esos chicos y para la casa, ¿no? Para acomodar la casa. Fue claro, su contención, también su apoyo. Claro, vos imaginate que él con muchas actividades, con chicos y todo, eran casas que estaban armadas. Aparte, esa casa, acordate que se le daba de comer también a muchísima gente este, de bajos recursos que venían a comer, ¿viste? Y se les daba siempre. Es decir, que había una gran actividad de todo tipo. Igual en aquella época también acordate que los colegios escaseaban, así que muchas veces había que enseñar en las mismas casas y sería muy complejo. Estamos hablando de principio del siglo pasado, ¿no? O Sí. antes. Bien. Entonces, como para resumir esta idea, vos me contaste que Istilart fue a Argentina, bueno, Entre Ríos, solo con un hermano. Luego se sumaron otros. Sí, vino una hermana, eh, vino con una hermana y después este hermano también. No sé bien los tiempos. Yo me imagino que él cuando empezó a funcionar bien y todo, empezó a decirles para que vengan seguramente, ¿no es cierto? Sí, una hermana se casó con Venta. Yo le perdí un poco después. Yo creo que también muere muy temprano, por eso no. Otra estaba casada, pero se quedó con Fagalde, por eso vienen los sobrinos Fagaldes, pero la hermana queda allá, en Vidarray. Y sí, al que se conoce es esa hermana y a Juan, que es el que yo te digo que muere y que hace ese tratamiento, muere en la misma fecha que tu tatarabuelo, en Exacto. 1907. Una última Pero pregunta. sí, No, decime. no, que los últimos que quedamos, digamos, parientes son, ahora yo tengo cuatro hermanos, que seríamos Fanelli, Comas y Stilar, que mamá era Comas y Stilar, y tres hermanas Sartori, que son Comas y Stilar, son las hijas de Julieta, las dos que te comenté recién, ¿viste? Esos son los descendientes de Domingo Stilar que quedan. Qué maravilla. Qué lindo de que se haya preservado la historia de una persona como él. Me Sí. alegra muchísimo. Y estamos peleando porque hemos preservado algunas cosas como el Hotel Colón, que está parado, están unas cosas, pero son cosas que quedaron de él, ¿viste? Y son emblemáticas en la ciudad, ¿no? De Claro. Concordia. Sé que en el Palacio Arruena hay una especie de estatua como de una virgen que aparentemente era del cementerio en la zona del Panteón Ah, de Isillard. ¿querés que te diga la verdad? No sabía, fui a verlo, pero no me extraña porque el panteón era impresionante y te digo que lo sacaron de todos lados. Puede ser que hayan recuperado y lo hayan llevado. En el Arrobarrena sé que hay dos, nosotros hicimos un préstamo de dos grandes floreros que eran del abuelo de Cresto, el que fue intendente, y que estaban en el Colón y nos pidieron si lo podíamos exponer. Fue lo último que yo me acuerdo que salí del Colón para que fuera hace unos años y está. Pero esta estatua, me voy a fijar, la voy a ver. Mirá vos, no tenía idea, pero no me extraña porque hay muchas cosas que continuamente me dicen que, viste, con el tiempo se fueron borrando de uno y no sabés dónde estaba. Bueno, hace poco había entrevistado a la directora del Palacio Arruena y ella fue quien me mostró la Ah, fotografía. mirá qué buena. Ah, bueno. ¿Cómo es tu recuerdo o lo que más valor le das
a Istilart, de la historia, de lo que ha logrado? Y bueno, mirá, la verdad que es un orgullo, porque todo lo, mamá, que es de donde yo mamé todas las cosas, todos los recuerdos de Estilar son todos recuerdos de felicidad, de situaciones que evidentemente vivió una gran niñez, porque ella vivió ahí en la Cuchilla mucho tiempo, y todos los recuerdos son muy gratos, ¿viste? Un hombre de una gran fe, un hombre muy cariñoso, un hombre que siempre ella decía que cuando lo acompañaba, muy querido. Entonces, bueno, la verdad y cuando lees las cosas que hizo, lo generoso, aparte lo que progresó, además, bueno, es un orgullo y a vos te obliga también, ¿no? Cuando vas y ves que tenés una avenida, como yo le digo a mis hijos, y ves que hay un asilo que fue donado, la verdad, ¿qué más puede dar un hombre? Son cosas realmente, ojalá hubiera más gente como él, ¿no es cierto? Si hubiera más como él, el mundo estaría mucho mejor, seguramente, Coincido con ¿no? ese pensamiento. Te agradezco muchísimo, Joaquín, por tu tiempo. Fue un placer hablar con vos. Bueno, un placer, Paula. Un beso muy grande, ¿eh? Gracias. Nos vemos. Gracias por mirar la entrevista. Si te gustó, danos un me gusta, suscríbete gratuitamente al canal y compartí el video con tus amigos. Nos ayudas un montón. Me despido hasta la próxima y deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. Chao.